El día que la humanidad se enfrentó a Dios, la Torre de Babel. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando la humanidad se une en un solo propósito, guiada únicamente por su propio orgullo y ambición? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar la unidad bajo la bendición divina, decidimos enfrentarnos a Dios? Esta es la intrigante historia de la Torre de Babel, un relato que, desde sus primeras líneas, nos reta a reflexionar sobre los límites de la soberbia humana y la necesidad de un cambio verdadero en nuestro mundo. En Génesis 11:4, Reina Valera, se lee: Y dijeron, subamos, y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué mensaje nos transmite este verso acerca del anhelo de poder y reconocimiento de la humanidad? Quédense hasta el final para descubrirlo. El contexto histórico y el origen del proyecto. Después del diluvio, la humanidad comenzó a multiplicarse y a poblar la tierra. Sin embargo, lejos de reconocer la grandeza y la soberanía del Dios que les había salvado, los hombres se unieron para consolidar su poder y glorificarse a sí mismos. En este contexto, surge el proyecto de edificar una ciudad y una torre cuya altura simbolizara su supremacía. El relato bíblico nos sitúa en un tiempo en el que las lenguas y costumbres aún no se habían diversificado. Todos hablaban un mismo idioma y compartían la misma visión. Este ambiente de unidad lingüística y cultural permitió que el orgullo colectivo se manifestara sin oposición, llevando a la humanidad a un destino que cambiaría su curso para siempre. La construcción de la torre, una obra de ambición humana. Imagina una escena grandiosa, cientos de hombres y mujeres, con herramientas primitivas pero con una determinación inquebrantable, trabajando codo a codo para levantar una estructura imponente. La torre no era simplemente un edificio, sino el símbolo máximo de la ambición humana. El pueblo decía, subamos, y edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Génesis 11:4. La construcción de la torre representaba la convergencia de la tecnología antigua, el ingenio humano y el deseo de dejar una marca indeleble en la historia. Cada piedra colocada, cada cimiento asentado, era una declaración de autosuficiencia y de desafío a la autoridad divina. Pero, ¿qué impulsa a la humanidad a buscar su propia gloria en lugar de honrar a Dios? La respuesta se encuentra en el orgullo desmedido y la necesidad de hacernos un nombre, en lugar de reconocer la fuente de toda bendición. Esta obra monumental, a la vez que fascinante por su escala y ambición, es también una advertencia sobre los peligros de la soberbia. La intervención divina, la confusión de las lenguas. En respuesta a la exaltación humana, Dios decide actuar de manera sorprendente. El Señor no permaneció en silencio ante la unión de aquellos que desafiaban su soberanía. Génesis 11:7, Reina Valera, declara: Venid y descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. En un instante, lo que había sido una comunidad unida se fragmenta en una miríada de lenguas y culturas. La confusión de las lenguas no solo desmantela el proyecto de la torre, sino que simboliza la ruptura del orgullo humano y la imposición de la voluntad divina sobre los planes del hombre. Visualiza cómo, de repente, las conversaciones se vuelven caóticas, los equipos de construcción se dispersan y la torre queda inacabada. La obra que pretendía tocar el cielo se detiene abruptamente. Esta intervención divina es un recordatorio poderoso de que los planes humanos, por grandiosos que sean, deben someterse a la voluntad de Dios. Reflexión profunda. Una advertencia para los tiempos actuales. La historia de la Torre de Babel nos confronta con preguntas inquietantes que resuenan en nuestros días. ¿Estamos, como aquella humanidad antigua, persiguiendo metas sin considerar la guía divina? En nuestra búsqueda de reconocimiento y poder, ¿olvidamos la importancia de la unidad y la humildad ante Dios? ¿Qué consecuencias trae el orgullo desenfrenado y la falta de comunión en nuestra sociedad actual? Vivimos en una era en la que la globalización y la tecnología han permitido una comunicación instantánea, pero a la vez han dado lugar a una fragmentación cultural y a la polarización de opiniones. La diversidad de lenguas y costumbres, que en Babel fue la causa de la dispersión, hoy es fuente de conflictos y divisiones en lugar de unidad.
La advertencia de Babel se vuelve relevante cuando consideramos que, sin una base de fe y humildad, la humanidad corre el riesgo de desmoronarse en su propio orgullo. Un llamado a la transformación, cambiar nuestro destino. La intervención divina en Babel no fue un castigo sin propósito, sino una llamada urgente a la reflexión y al cambio. Dios nos invita a reconocer que la verdadera unidad y fortaleza provienen de la sumisión a su voluntad, y no de la autosuficiencia humana. En un mundo donde las divisiones parecen irreconciliables, el mensaje de Babel nos insta a buscar la reconciliación y la cooperación genuina. Recordemos lo que dice Proverbios 3, 5-6, Reina Valera. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Este versículo es una invitación a dejar de lado el orgullo y la arrogancia, y a abrazar un camino de humildad y fe. La historia de Babel nos desafía a cuestionar nuestros propios proyectos y ambiciones. ¿Estamos edificando torres en lugar de construir puentes? ¿Estamos buscando un nombre propio en lugar de reconocer a aquel que nos da vida? La transformación que Dios propone es profunda. Es un llamado a reevaluar nuestras prioridades, a buscar la verdadera unidad en la diversidad y a actuar con humildad y propósito divino. Una lección atemporal. La Torre de Babel es mucho más que un relato sobre la dispersión de las lenguas. Es una advertencia eterna sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. Nos muestra que, sin la guía de Dios, nuestros esfuerzos pueden desmoronarse en el caos y la división. Hoy, mientras enfrentamos un mundo lleno de conflictos y desafíos, la lección de Babel nos insta a volver a lo fundamental, la fe, la unidad y la humildad. ¿Estás dispuesto a dejar de construir torres de arrogancia y, en cambio, a levantar puentes de amor y cooperación? La decisión es nuestra, y el llamado a un cambio verdadero es urgente. Llamado final. Te invito a reflexionar profundamente sobre este relato y a considerar cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Compartamos este mensaje y transformemos nuestro entorno a través de la unidad y la fe en Dios. Recuerda, solo cuando abandonamos el orgullo y nos sometemos a la voluntad divina, encontraremos la verdadera paz y unidad que el mundo necesita. Suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan escuchar esta voz de advertencia y esperanza. Porque en la historia de Babel, Dios nos habla hoy, llamándonos a construir un futuro basado en la verdadera comunión y humildad. Historias como esta nos recuerdan el poder de la fe y la esperanza. Si quieres más contenido que te inspire, suscríbete y dale like. Vamos a recorrer juntos más aventuras inolvidables.